Capítulo 12. Desarrolla tu cerebro. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia, pues, no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. En el capítulo 11 hablé sobre el éxito que consiguió el entrenador de mi amigo cuando repasó mentalmente un partido, entrada por entrada, lanzamiento por lanzamiento, y después salió a jugar el partido tal y como lo había pensado la noche anterior. Consiguió un gran éxito contra un equipo que antes lo había atormentado. Imagina lo poderoso que puede llegar a ser el repaso mental cuando se utiliza para mejorar nuestro yo y no solo para jugar al béisbol con destreza. No obstante, por ahora, seguiremos con el béisbol un poquito más. En este capítulo esbozaremos los elementos más importantes del repaso mental. Toda la preparación mental del entrenador de mi amigo no habría servido de nada si no hubiera salido al campo, tras los ejercicios de calentamiento, para enfrentarse a los bateadores de verdad en un partido real. Tal y como lo había visualizado, tuvo que salir y demostrar su habilidad, poner de manifiesto la calidad de sus lanzamientos y exhibir su habilidad para situar la bola dentro y fuera de la zona de strike. Pasó de utilizar solo la mente a utilizar el cuerpo y la mente. La demostración es el paso final entre el repaso mental y la evolución personal. Mi amigo, que también era lanzador, aprendió un término que le aplicó a ciertos jugadores. Es un bateador de las 6 en punto. La hora hace referencia al momento en que los jugadores empiezan a practicar con el bate antes del partido. Esos tipos conseguían realizar prodigiosas demostraciones de bateo, inesperadas líneas rápidas a los huecos y carreras completas kilométricas. El problema era que, cuando comenzaba el partido, no conseguían colocar su promedio de bateo entre los principales ni utilizar la misma fuerza que en el entrenamiento. Así pues, es fundamental que vayamos más allá del repaso mental y llevemos a la práctica el ideal perfeccionado que hemos imaginado. Imagina a un concertista de piano que toca maravillosamente las piezas durante los ensayos pero que vacila en los conciertos. A un profesor que lleva a cabo presentaciones impecables en su mente la noche antes, pero que sucumbe al nerviosismo en la sala de conferencias. O a una persona que es un modelo de comprensión mientras conduce del trabajo a casa pero se convierte en un quejica impaciente en cuanto entra por la puerta. Sin el campo de juego de la vida y la oportunidad de vivir lo que hemos repasado en nuestra mente, jamás llegaremos a vivir la experiencia en sí, ni todos los recuerdos sensoriales que el cuerpo y la mente pueden disfrutar. ¿Cómo podemos dar ese paso evolutivo entre el pensamiento y el acto para adentrarnos en un estado del ser? Para llegar a eso, añadiré unos cuantos conceptos más a nuestra base de conocimientos. Ya hemos comenzado a darnos cuenta de que ser lo que queremos ser, mostrar el comportamiento que deseamos adoptar, implica tener los conocimientos y experiencias tan estructurados e integrados en nuestro cerebro que no nos haga falta pensar siquiera en cómo poner en práctica ese nuevo talento o atributo. La marca Nike nos dice "Just do it", hazlo, sin más. Mi objetivo es llevar esa orden lejos del cliché de ese eslogan y demostrar que podemos integrar todas nuestras habilidades y conocimientos para convertir esa obviedad en realidad. Si ponemos en práctica lo que hemos aprendido, podemos desarrollar nuestro cerebro y dejar de ser nuestro habitual yo neuroquímico. Cuando fabricamos una nueva mente y una identidad más evolucionada, solo tendremos que serlo, sin más. Comencemos por explicar mejor cómo creamos y utilizamos los recuerdos. En los capítulos anteriores describimos los recuerdos como pensamientos que permanecen en el cerebro. Registramos pensamientos en el cerebro, principalmente, a través del recuerdo, la identificación y la enunciación de lo que hemos aprendido. Los pensamientos conscientes pueden incluir recuerdos a corto y a largo plazo, o recuerdos semánticos y episódicos. El conocimiento, los recuerdos a corto plazo o recuerdos semánticos, para nuestros propósitos, tienen significados similares, se almacenan en el cerebro a través de la mente intelectual. Por otro lado, las experiencias, los recuerdos a largo plazo o recuerdos episódicos, también sinónimos, se integran en el cerebro a través del cuerpo y los sentidos con la intención de reforzar la mente para que recuerde mejor. Este último tipo de pensamientos tiende a permanecer en el cerebro durante más tiempo, ya que el cuerpo participa enviando importantes señales electroquímicas al cerebro para crear sentimientos. Memoria explícita versus memoria implícita. La mayoría de los recuerdos entran dentro de la categoría de memoria explícita o declarativa y son los que podemos recuperar a voluntad. Una forma que ayuda a distinguir estos recuerdos sería decir que podemos declarar que sabemos que lo sabemos. Los recuerdos declarativos serían los siguientes. Me gusta el puré de patatas con ajo. Mi cumpleaños es en marzo. Mi madre se llama Fran. Soy estadounidense. El corazón bombea sangre. Y pago los impuestos cada 15 de abril. O también, sé muchas cosas sobre la biomecánica vertebral.
Sé mi dirección y mi número de teléfono. Sé cómo sembrar un invernadero. Los recuerdos explícitos o declarativos están relacionados principalmente con la mente consciente. Puedo declarar conscientemente todos los pensamientos que he citado con anterioridad. He aprendido esas cosas a través de conocimientos, semánticamente, o de experiencias, episódicamente, a fin de poder recordarlas de manera consciente. Según esto, hay dos formas de crear recuerdos declarativos: a través de conocimientos o a través de experiencias. El neocórtex es el asiento de nuestra percepción consciente y, por tanto, nuestro almacén de recuerdos explícitos. Los distintos tipos de recuerdos declarativos se almacenan y procesan en diferentes partes del cerebro. Piensa, por ejemplo, en las diferentes formas en que nuestro neocórtex maneja los recuerdos a corto y a largo plazo. Los recuerdos a corto plazo se almacenan en su mayoría en el lóbulo frontal, a fin de que podamos abrirnos paso de la forma más eficiente posible desde el punto de vista de la funcionalidad. Cuando memorizamos un número de teléfono, lo repetimos en nuestra mente mientras caminamos desde el lugar donde se encuentra la guía telefónica hasta el teléfono, y esperamos tener suerte. Es nuestro lóbulo frontal el que mantiene esos números en la cabeza mientras nos ponemos en acción. Esta tarea implica no solo la creación de nuevos recuerdos, sino también la capacidad de recuperarlos. Los recuerdos a largo plazo también se almacenan en el neocórtex, pero la forma en que almacenamos nueva información a largo plazo es un poco más compleja. Cuando nuestros órganos sensoriales captan los datos de una nueva experiencia, el hipocampo, como recordarás, es esa parte del mesencéfalo que muestra más actividad cuando convertimos lo desconocido en conocido. Funciona como una especie de sistema de retransmisión o estación repetidora. Toma la información procedente de los órganos sensoriales y se la transmite al neocórtex a través del lóbulo temporal y sus centros asociados. Una vez que esa información aprendida llega al neocórtex, se distribuye a través de la corteza en una serie de circuitos neuronales. Los recuerdos a largo plazo, por tanto, precisan de la participación del neocórtex y del mesencéfalo. Cuando rememoramos un recuerdo a largo plazo, al activar el pensamiento asociado con ese recuerdo, lo que hacemos en esencia es activar los patrones neuronales en una secuencia específica que generará un determinado monólogo interior y lo llevará hasta nuestra conciencia. Si el neocórtex es como el disco duro de un ordenador, el hipocampo sería el botón para guardar. Vamos pasando los recuerdos por la pantalla de nuestra mente y los almacenamos cuando pulsamos la tecla para guardar el archivo. De hecho, también podemos pulsar la de abrir archivo para recuperar esos recuerdos almacenados en el neocórtex. Memoria activa. Hacerlo de cabeza. A modo de aclaración, hay que decir que poseemos otro tipo de memoria a corto plazo que nos ayuda a aprender. En la década de los 60, los científicos acuñaron el término memoria activa. Aunque algunos lo consideran un sinónimo de la memoria a corto plazo, su significado es ligeramente diferente, ya que la memoria activa hace hincapié en la naturaleza activa y dependiente de la tarea del almacenaje. Utilizamos la memoria activa especialmente a la hora de llevar a cabo tareas cognitivas complejas. El ejemplo clásico es el cálculo mental, en el que una persona debe mantener el resultado de las operaciones anteriores en la memoria activa mientras lleva a cabo la siguiente operación. Por ejemplo, si alguien nos pide que multipliquemos 6 por 4 y luego le restemos 10 y le sumemos 3, en cada fase, cuando calculamos el resultado, el número anterior será almacenado en la memoria activa. En este caso, cuando realizamos la primera multiplicación y obtenemos como resultado 24, guardamos ese número en la memoria activa y después le restamos 10, con lo que obtenemos 14 y guardamos este último número en la memoria activa para sumarle 3. Tanto en la memoria activa como en la memoria a corto plazo, la zona del neocórtex que se encarga de que los pensamientos se guarden el tiempo suficiente como para operar con cierto grado de certeza es el lóbulo frontal. Existe un segundo tipo de sistema de memoria denominado memoria implícita o procedimental. La memoria implícita está relacionada con las costumbres, las habilidades, las reacciones emocionales, los reflejos, los condicionamientos, los mecanismos de estímulo-respuesta, los recuerdos aprendidos mediante asociación y los comportamientos estructurados que podemos manifestar fácilmente. También se llama memoria no declarativa, ya que son habilidades que no tenemos por qué declarar, pero que ponemos en práctica con frecuencia sin la intervención de un esfuerzo consciente o voluntario. Los recuerdos implícitos están íntimamente ligados a las habilidades subconscientes. Hemos hecho esas cosas muchas veces, así que no tenemos que pensar en ellas. Utilizamos la memoria implícita en todo momento, aunque sin ser consciente de ello. Los recuerdos implícitos son pensamientos que no solo permanecen en el cerebro, sino también en el cuerpo. En otras palabras, el cuerpo se convierte en la mente.
La figura 12.1 muestra los dos tipos de sistemas de memoria, explícita e implícita, y cómo se almacenan en las distintas regiones del cerebro. Para entender mejor la memoria implícita, piensa que está intrínsecamente relacionada con nuestra capacidad para entrenar al cuerpo a demostrar de manera automática lo que ha aprendido. Gracias a su capacidad para repetir o reproducir una experiencia a voluntad, la mente piensa, repasa y planea también que cuando instruye al cuerpo para que realice una tarea, el cuerpo guarda un recuerdo implícito de cómo se lleva a cabo y deja de necesitar a la mente consciente. Si el cuerpo sigue experimentando ese mismo suceso gracias a las instrucciones mentales, se volverá lo bastante consciente como para realizar sin ayuda esa acción o habilidad. En lo que se refiere a la memoria implícita, el cuerpo recuerda tan bien como la mente. El mundo del deporte está lleno de ejemplos de estas operaciones en apariencia automáticas. ¿Cómo es posible que un saltador de trampolín se tire de una plataforma de 10 metros, haga 2 mortales y medio, se estire para completar una serie de giros y después oriente el cuerpo para poder entrar en el agua de cabeza en posición perpendicular? ¿Cuántos pensamientos conscientes pueden participar en una ejecución física con semejante grado de sofisticación y técnica que apenas dura unos segundos? Los atletas afirman que dejan la mente a un lado y permiten que el cuerpo tome el control. De manera similar, cuando aprendemos a conducir con palanca de cambios, una vez que dominamos conscientemente los movimientos, ejecutamos la habilidad sin tener que pensar en cada paso de proceso. Tenemos muchos recuerdos implícitos en la cabeza. Son redes neurales automáticas que hemos desarrollado a través de la repetición física. Cepillarse los dientes, afeitarse, montar en bicicleta, atarse los cordones de los zapatos, escribir a máquina, tocar un instrumento musical y bailar salsa. Todos son ejemplos de la memoria implícita o procedimental. Todas estas actividades habituales tienen lugar sin mucha dirección consciente por nuestra parte. Debes saber que estos recuerdos no son automáticos o implícitos desde un primer momento. Al principio tenemos que practicar consciente y repetidamente estas habilidades. Se necesita prestar atención y un esfuerzo de voluntad y concentración para estructurarlos en el cerebro. Cuando la mente ha ordenado al cuerpo que lleve a cabo estas actividades en numerosas ocasiones, el cuerpo comienza a recordar cómo se hacen mejor que el cerebro. La mente y el cuerpo, tanto neurológica como químicamente, se trasladan de forma natural a un estado del ser conocido. Al final, podremos reproducir ese mismo estado mental neurológico y el estado químico asociado al suceso con solo pensar. Los recuerdos implícitos se convierten al final en programas subconscientes. Una vez que un recuerdo implícito está completo, el cuerpo ha memorizado a nivel neurológico el objetivo de la mente. Además, las experiencias repetidas se integran en el cuerpo y las señales químicas que se envían a las células están automática y completamente conectadas con ese mismo estado mental. La filosofía intelectual jamás conecta a este nivel con el cuerpo, ya que carece de experiencias. Como ya sabemos, las experiencias que se repiten de forma constante redactan la historia genética de cualquier especie. Los recuerdos implícitos, por lo tanto, son señales más fuertes que se transmiten genéticamente y que, sin duda alguna, se convierten en el punto de partida para las generaciones venideras. Cuando la mente se une al cuerpo con frecuencia, el cuerpo codifica lo que ha aprendido del entorno. Aprendemos mediante recuerdos episódicos en los que el conocimiento es el precursor de la experiencia. Cuando aplicamos los conocimientos o la información personal, debemos modificar nuestro comportamiento a fin de crear una nueva experiencia. Esto requiere que apliquemos no solo lo que hemos aprendido a nivel intelectual a través de la simple rememoración, sino también que involucremos nuestro cuerpo en la acción. Cuando utilizamos los conocimientos para iniciar una nueva experiencia, no basta con vivir la experiencia una vez. Debemos repetirla una y otra vez. Convertimos los recuerdos explícitos en implícitos a todas horas, de la misma manera que convertimos los pensamientos conscientes en subconscientes. Cuando somos capaces de llevar a cabo una actividad sin un esfuerzo consciente por nuestra parte, hemos creado un recuerdo implícito. Cuando un recuerdo se convierte en implícito, cualquier acto o pensamiento, o el deseo de mostrar lo que pensamos, activa el cuerpo automáticamente para que lleve a cabo la tarea sin el control de la mente consciente. Dominar un idioma es un buen ejemplo de la transición de la memoria explícita a la implícita. Cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, debemos memorizar nombres, verbos, adjetivos y preposiciones y almacenarlos por asociación. Por ejemplo, memorizamos que el término inglés man significa hombre. Cuando somos capaces de pronunciar la palabra man cada vez que alguien nos pide que digamos hombre, el recuerdo semántico de man se almacena en la base de datos de nuestro neocórtex como un recuerdo explícito.
A medida que aprendemos más palabras, almacenamos el significado de cada una de ellas en las carpetas personalizadas de nuestro neocórtex. Después, cuando escuchamos a nuestro profesor de inglés cantar una canción sobre un man, la naturaleza sensorial, auditiva, de la experiencia, junto con la ley de la repetición, estructura más a largo plazo en nuestro cerebro el significado de la palabra man. Si avanzamos en el estudio, es probable que lleguemos a aprender la mayor parte de las palabras inglesas relacionadas con distintos objetos, actividades y significados de nuestro mundo. No obstante, esto no nos servirá para nada si no lo reunimos todo y aplicamos ese conocimiento para hablar inglés. Cuando hablamos y escuchamos inglés en distintas situaciones, con diferentes personas, en momentos diferentes y en lugares distintos, ese sistema comenzará a convertirse en implícito. Una vez que empezamos a hablar el idioma con soltura, se estructura de manera implícita. Solo tenemos que pensar en lo que queremos decir y nuestra lengua, nuestros dientes y nuestros músculos faciales se mueven de manera automática para pronunciar los sonidos correspondientes. Cuando dejamos de pensar de forma consciente en el idioma que estamos hablando, ese idioma se ha convertido en un sistema subconsciente e integrado. Cuando a alguien se le da muy bien hacer algo y le preguntamos, ¿cómo consigues que hacerlo parezca tan sencillo? Casi siempre responde, no lo sé, no puedo declarar cómo sé hacerlo conscientemente. Lo he practicado tantas veces que ya no me hace falta pensar en cómo se hace. Se trata de un estado implícito no declarativo. La persona ha realizado la acción tantas veces que puede hacerla de forma inconsciente. La habilidad se ha vuelto tan automática que el cuerpo la conoce tan bien como la mente. A diferencia de la memoria explícita, la memoria implícita está controlada por el cerebelo. Como recordarás del capítulo 4, el cerebelo controla nuestros movimientos corporales, coordina nuestras acciones y regula muchos de nuestros mecanismos subconscientes. El cerebelo no posee centros conscientes. Sin embargo, tiene un almacén de memoria. Su objetivo principal es poner de manifiesto lo que piensa el cerebro, memorizar el plan que formula el neocórtex y llevar ese plan a la práctica sin implicar de manera activa al neocórtex en la operación. Cuando podemos tomar un conocimiento y ponerlo en práctica, coordinarlo, memorizarlo e integrarlo en nuestro cuerpo hasta que podamos recordarlo de manera automática, el cerebelo se hace cargo de recordarlo. En este punto, el neocórtex funciona como una especie de mensajero que envía una señal al cerebelo mediante un pensamiento para que se inicie la actividad que el cerebelo ya conoce y recuerda. ¿Nunca te ha pasado eso de coger el teléfono y no recordar el número de teléfono que ibas a marcar? Te quedas mirando las teclas como un bobo. Pero de repente, cuando piensas en la persona a la que quieres llamar, tus dedos pulsan las teclas correctas como por arte de magia. Tu mente subconsciente había almacenado la información en forma de recuerdo procedimental y tu cuerpo conocía cómo debía marcar los números mejor que tu mente consciente. Cuando piensas en la persona a la que querías llamar, se activa una red neuronal en tu neocórtex que envía una señal al cerebelo y el recuerdo procedimental subconsciente del cuerpo se encarga de marcar el número. Algo similar ocurre cuando le pedimos a alguien que deletrea una palabra. Con frecuencia no puede hacerlo a menos que escriba la palabra en el aire con un dedo o coja lápiz y papel. El cuerpo recuerda mejor que la mente. El cuerpo se convierte en la mente. ¿Recuerdas la taquilla del instituto? De manera automática y sin la participación consciente del cerebro, tu mano giraba a derecha e izquierda para marcar los números de la combinación de tu candado. El neocórtex se encargó de la memorización inicial de la secuencia numérica, pero con el tiempo tu cuerpo tomó el control, gracias a la coordinación del cerebelo. Dado que el primitivo cerebelo no tiene percepción consciente, si alguien te hubiera preguntado cómo abrías el candado, tendrías que haberte parado a pensarlo y recuperar la información de tu neocórtex. Esta unidad de pensamiento y obra dentro de un determinado estado del ser es el sello distintivo de la actividad del cerebelo. De hecho, ciertos estudios de los arqueros han demostrado que cuando clavan la vista en el centro de la diana, la actividad de su neocórtex se detiene y dejan de pensar. El cerebelo toma las riendas en ese momento. Cuando entramos en ese estado semejante al trance, el cerebelo dispone del tiempo y del espacio que necesita para recordar lo que debe hacer sin la interferencia del neocórtex. Así es como llegamos a dominar cualquier actividad. Utilizamos las abundantes conexiones dendríticas de la memoria cerebelosa. Puesto que el cerebelo es el responsable de los movimientos corporales, es esta región del cerebro la que se encarga de dirigir el espectáculo. Es la mente subconsciente la que lleva a cabo la acción y ésta se encuentra en el cerebelo. Una vez que un recuerdo implícito se pone en práctica y la acción resulta fácil, rutinaria y tan natural como respirar, el neocórtex comenzará a desencadenarla con un pensamiento consciente y después dejará que el cerebelo continúe la acción.
Piensa en la mente consciente del neocórtex como el sistema que inicia los mecanismos subconscientes controlados por los recuerdos y las habilidades aprendidas que almacena el cerebelo. La mente consciente es la llave que pone en marcha el motor. Así pues, cuando un patinador se gira y se prepara para realizar un triple axel, la mente consciente tiene el control y dice: adelante. A partir de ese momento, la mente consciente se retira y deja que el cuerpo tome el control. Es entonces cuando el cerebelo realiza su trabajo y mantiene al deportista en movimiento, equilibrado y orientado en el espacio durante todos esos saltos, giros y vueltas sobre sí mismo. Después de años de práctica, esos sistemas se han estructurado tanto en el cerebro como en el cuerpo. A decir verdad, cuando utilizamos la palabra estructurar a estas alturas del libro, en realidad hablamos de las redes neurales automáticas que están integradas en la mente subconsciente del cerebelo. El cerebelo funciona como archivador de lo que el cuerpo aprende de la mente, mientras que el neocórtex almacena los recuerdos de la mente. Existen innumerables ejemplos de pacientes con amnesia, con la enfermedad de Alzheimer o con lesiones de hipocampo que no consiguen recordar de manera consciente a sus familiares y amigos, ni las cosas específicas que les ocurren todos los días. Aún así, no olvidan cómo tocar el piano o tejer una bufanda. Su capacidad para recuperar antiguos recuerdos explícitos y crear otros nuevos se ha visto afectada, pero su enfermedad ha afectado en mucho menor grado su memoria implícita. Su cuerpo todavía sabe lo que la mente consciente del neocórtex ya ha olvidado o no es capaz de aprender. Es el sistema cerebral que se encuentra por debajo de la mente consciente quien se encarga de llevar a cabo esas tareas. Pensar, hacer y ser. Sé que estos términos y conceptos adicionales sobre la memoria suponen una pesada carga. Me gustaría simplificarlos un poco, y la figura 12.2 puede servir como guía de bolsillo a medida que avanzamos. Primero, piensa en el aprendizaje de conocimientos en forma de recuerdos semánticos como una forma de declarar conscientemente que hemos aprendido esa información. Cuando nuestra percepción consciente activa esos circuitos recién formados del neocórtex, recordamos lo que hemos aprendido. Podemos declarar que sabemos esa información, ya que la hemos integrado en forma de recuerdo. El conocimiento requiere pensar, la participación del intelecto. También hemos dicho que el conocimiento facilita el camino a las nuevas experiencias. Para aplicar conocimientos, debemos modificar nuestro comportamiento habitual a fin de crear una nueva experiencia. La experiencia, pues, es nuestro segundo tipo de memoria declarativa. Si aprender conocimientos es pensar, entonces vivir la experiencia es hacer. Para almacenar a largo plazo un recuerdo, aquello que queremos recordar debe tener una alta carga emocional o estar relacionado con la repetición consciente de una experiencia o con la reiteración de una idea. En su mayoría, sin embargo, las experiencias que nunca hemos vivido con anterioridad proporcionan la cantidad de información sensorial novedosa necesaria para crear un nuevo flujo de sustancias químicas y un nuevo sistema de circuitos. El aumento del potencial de los estímulos combinados de la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto es casi siempre suficiente para formar recuerdos a largo plazo, debido a la implicación del cuerpo. Hacer es lo que convierte las experiencias en recuerdos a largo plazo. La primera vez que vivimos la experiencia de subir a una tabla de surf, podemos llamarla hacerlo, y esa experiencia permanecerá con nosotros como un recuerdo a largo plazo. Si repetimos a menudo esa experiencia, comenzaremos a ser un surfista. Para crear un recuerdo no declarativo, debemos reproducir o recrear en repetidas ocasiones la misma experiencia hasta que se integre en la memoria implícita. En cierto sentido, cuando nos convertimos en expertos en cualquier área determinada, cuando poseemos una enorme cantidad de conocimiento sobre un tema determinado, hemos recibido la adecuada instrucción en ese tema y hemos vivido muchas experiencias relacionadas que nos han dejado impresiones, pasamos de hacer a ser. Cuando tenemos los conocimientos y la experiencia suficientes, cuando podemos rememorar los recuerdos a corto y a largo plazo en gran medida y de forma inconsciente, pasamos a la etapa de ser. Es entonces cuando podemos decir soy, ya sea un historiador, una persona muy paciente, una persona rica o un surfista. Cuando somos capaces de estructurar con tanta firmeza lo que hemos aprendido intelectualmente que podemos demostrarlo sin problemas o realizar físicamente lo que hemos practicado, demostramos de manera procedimental lo que sabemos. Puesto que poseemos un recuerdo implícito, estamos en camino de convertirnos en expertos de ese conocimiento. En otras palabras, podemos demostrar nuestro conocimiento siendo automática y exactamente lo que hemos aprendido. Aprender de nuestros fracasos o de nuestros éxitos precisa un nivel de percepción consciente que nos permita tener presente aquello que debemos realizar de forma diferente o mejor la próxima vez.
Al aplicar lo que acabamos de aprender, crearemos una nueva experiencia para nosotros. Al cambiar nuestro comportamiento, crearemos una nueva experiencia con emociones también nuevas, y así comenzaremos a evolucionar. No solo evolucionamos nosotros cuando seguimos este procedimiento, también lo hace nuestro cerebro. Así pues, estaremos usando la filosofía no solo para experimentar la verdad de lo que podemos declarar, sino para convertirnos en el ejemplo viviente de esa filosofía. Ya está integrada de un modo permanente en lo más profundo de nuestra mente subconsciente, de modo que no requiere ningún esfuerzo. Pensar es lo que hacemos cuando utilizamos el neocórtex para aprender. Hacer es el acto de aplicar o demostrar una habilidad o acción a fin de vivir una nueva experiencia. Ambas cosas forman parte de nuestra memoria declarativa o explícita. Ser, en cambio, significa que ya hemos practicado y experimentado algo en tantas ocasiones que se ha convertido en una habilidad, en una costumbre o en una condición que no requiere participación consciente. Este es el estado que anhelamos alcanzar en todos nuestros actos. La etapa final del aprendizaje tiene lugar cuando realizamos un esfuerzo consciente para hacer inconscientemente justo lo que hemos aprendido a través de la experiencia repetida. Si tenemos conocimientos, podemos hacer las cosas a fin de llegar a ser lo que hemos aprendido. Solo llegamos a ser cuando una actividad nos resulta tan fácil, sencilla, natural y automática que podemos mostrar de manera constante lo que hemos aprendido. Entrenamientos cognitivos. Cuando comenzamos la práctica mental consciente del repaso, estamos declarando en quién queremos convertirnos e intentamos recordar de manera consciente el concepto de nuestra nueva identidad personal. El repaso mental entrena a la mente para ser consciente de sí misma a fin de evitar que se traslade a los programas inconscientes que tanto hemos practicado. Al principio, debemos vivir en el reino de lo explícito. A medida que fabricamos nuevos circuitos y creamos repetidamente un nuevo estado mental, empezamos a ejercer nuestra voluntad a través del lóbulo frontal. El entrenamiento mental es necesario. Es la única forma que tenemos de evitar que el yo inconsciente vaya a la deriva y se distraiga con las cosas familiares de nuestro entorno, con asociaciones que nos harán pensar en el pasado. En cierto sentido, el repaso deja un rastro para que la mente tenga un camino que el cuerpo pueda seguir. El repaso debe hacerse también que podamos conjugar este nuevo estado mental a voluntad, siempre que queramos. Así pues, la repetición debe continuar a fin de que podamos recordar y utilizar esa nueva mente para modificar nuestras acciones y manifestar nuestros nuevos comportamientos y aptitudes. Toda experiencia en la que se aplican conocimientos comienza con la consolidación de esos conocimientos. Cuando activamos el mismo estado mental para recrear una y otra vez la experiencia deseada, nos encontramos ya en las etapas finales de cambio. Cuando hacemos algo una y otra vez, al final conseguimos que el cuerpo se convierta en la nueva mente y pueda tomar el control. Nos adentramos en un nuevo yo iniciando la acción, lo que queremos manifestar, con un simple pensamiento y dejando que el cuerpo actúe al servicio de la mente. El papel de la memoria implícita en el cambio. Nuestros recuerdos implícitos son la demostración constante de nuestros recuerdos explícitos. En este estado del ser, sabemos que sabemos sin pensar. Con los recuerdos implícitos, las cosas se vuelven familiares, rutinarias, habituales y sencillas. En pocas palabras, sabemos cómo sabemos lo que estamos haciendo. Todos hemos tenido esa sensación en algún momento. Destaca por la ausencia de pensamiento más que por ninguna otra cosa. En cierto sentido, es como declarar que tenemos un sistema no declarativo. Hemos enseñado a nuestro cuerpo a fundirse con nuestra mente y podemos recuperar ese recuerdo siempre que queramos. El hecho de que nuestras acciones se correspondan siempre con nuestros objetivos es lo que nos distingue de la media en todo lo que hacemos. Esas acciones deben haberse convertido en implícitas antes de que podamos dominar cualquier capacidad. Una vez que consigamos construir un sistema implícito, podremos repetir una acción automática de voluntad y llegar a perfeccionarla con el paso del tiempo. No olvides que al desarrollar nuestro cerebro, lo que hacemos es convertir sistemas explícitos en implícitos constantemente, una y otra vez. Nos trasladamos sin cesar entre la percepción consciente y la inconsciente. Si queremos reflexionar conscientemente sobre alguna actitud indeseada, debemos observar los hábitos y los comportamientos no declarativos que manifestamos de manera inconsciente a diario. Este proceso convierte lo no declarativo en declarativo. Así podemos ver y saber cómo somos. Podemos decir, soy una víctima. Soy un quejica. Soy una persona irascible. Una vez que sabemos esto a nivel consciente, lo declaramos, podemos empezar a configurar una nueva forma de ser haciéndonos esas preguntas importantes que mencionamos con anterioridad sobre quién queremos ser.
Mientras construimos un nuevo modelo del yo recordando de manera consciente quién queremos ser, podemos utilizar el repaso mental para fabricar circuitos que posibiliten un nuevo estado mental. La práctica mental está declarando aquello en lo que hemos decidido convertirnos conscientemente al recordar quién queremos ser. Esto nos prepara para actuar de manera consciente en correspondencia con nuestro objetivo. Cuando empezamos a alterar nuestro comportamiento, manifestamos una nueva forma de ser que generará una nueva experiencia consciente. Cuando somos capaces de manifestar muchas veces esa experiencia a voluntad, esta se estructura como un recuerdo no declarativo. Una vez que hemos alcanzado este estado subconsciente del ser, nada en nuestro entorno debería provocar que cayéramos presa de nuestras antiguas actitudes. Hemos cambiado de verdad. Por supuesto, no digo que cambiar sea fácil. Ten en cuenta que cuando hemos memorizado de manera implícita el odio, la furia, los celos o los reproches, cuando los hemos repasado física y mentalmente tantas veces que parecen naturales, fáciles y automáticos, somos coherentes con esa actitud, tanto a nivel físico como a nivel mental. Hemos entrenado a nuestro cuerpo y a nuestra mente para que trabajen juntos. Así pues, cuando queremos adentrarnos en un nuevo estado del ser, tal vez creamos que somos sinceros y que estamos dispuestos a hacerlo. Pero en el momento del verdadero cambio, es el cuerpo el que dirige los asuntos de la mente y, la mayoría de las veces, el que gana. Esa es la razón por la que no es posible cambiar con rapidez. La mente consciente y el cuerpo están enfrentados. Lo mismo ocurre si practicamos y manifestamos la alegría a diario. Si nos hemos estructurado para ser alegres, las circunstancias difíciles de nuestra vida o del entorno no lograrán cambiar lo que somos. Deberíamos estar siempre desarrollando nuestro yo y nuestras acciones. Cuando nos observamos, reflexionamos sobre nosotros mismos y nos preguntamos cómo podemos mejorar nuestras habilidades, nuestros actos y nuestras actitudes, lo que hacemos en realidad es afirmar que somos un proceso en marcha. Autocorregirse a diario es observar nuestros pensamientos automáticos, nuestras acciones inconscientes y nuestros hábitos rutinarios. Una vez que los declaremos como parte de nosotros, podremos empezar a añadir una nueva forma de ser a la ecuación de nuestro modelo interno durante el repaso mental. Nuestra capacidad para cambiar no es distinta de la de aquella gente que consiguió una remisión espontánea de su enfermedad. Todo el mundo tiene el mismo potencial en el lóbulo frontal. Todos podemos hacernos esas preguntas importantes, construir un modelo idealizado de nosotros mismos y demostrarnos que podemos conseguir todo aquello que nos propongamos. Cambiar los hábitos implícitos puede resultar más difícil de lo que creemos. Entonces, ¿por qué es tan difícil cambiar? Pues porque el cuerpo recuerda un comportamiento repetido también que toma el lugar de la mente. No olvides que los recuerdos implícitos son programas integrados que requieren muy poca o ninguna participación consciente. El cuerpo lleva las riendas de la mente y determina la mayor parte de nuestras acciones inconscientes o estructuradas. Todo el mundo se ha planteado conscientemente cambiar un hábito y ha sufrido después una especie de amnesia mental repentina que le hace regresar inconscientemente al reino de lo conocido. Volvemos a caer en la silla de ruedas mental y hacemos lo que habíamos jurado no volver a hacer nunca. Así pues, imagina lo difícil que será romper con la costumbre de ser nosotros mismos y vigilar constantemente los procesos mentales que derivan en la depresión, la ansiedad, la frustración, la valoración o la falta de autoestima. Empezamos con buenas intenciones y decisiones claras, pero nuestra mente inconsciente aniquila nuestros pensamientos conscientes y, en cuestión de momentos, nos quedamos dormidos al volante de nuestro antiguo yo una vez más. Lo familiar resulta de lo más atractivo. Cuando nos vemos arrastrados a nuestros viejos programas inconscientes, ya sea por un pensamiento que el cuerpo envía al cerebro en relación con sus necesidades químicas, por algún estímulo ocasional procedente de alguien o algo de nuestro entorno o por una reacción estructurada de anticipación al futuro basada en un recuerdo del pasado, podemos caer presa de esa vocecilla interior que nos habla de lo cómodos y convenientes que eran los programas de nuestra identidad anterior. Vamos a hacer una prueba sencilla. Túmbate o siéntete con las piernas cruzadas, la izquierda sobre la derecha. Con el pie izquierdo, traza el símbolo de infinito. Y, mientras lo haces, empieza a trazar con la mano derecha el número 6. ¿Tienes problemas? Como podrás observar, a pesar de que tienes claras tus intenciones y piensas conscientemente en realizar estas dos acciones, es probable que no puedas romper esos dos hábitos neurológicos. Cambiar cualquier comportamiento y modificar nuestras acciones estructuradas requiere una voluntad consciente, un repaso mental constante y una práctica física frecuente, además de la capacidad de bloquear la memoria corporal y de crear un nuevo sistema de comportamiento. La mayoría de la gente hará un par de intentos para tratar de conseguir mover la mano y el pie como se pide.
Aquellos que persistan, se esfuercen y practiquen, llegarán a dominar los movimientos y este truco, al igual que todo aquello que practicamos con la frecuencia y la intensidad necesaria durante un tiempo lo bastante largo, llegará a cambiar nuestro cerebro a nivel neurológico. Y una vez que haya cambiado, este pequeño truco nos parecerá tan sencillo como montar en bici. Conocimiento, instrucción y recompensa. Cambiar en 3 pasos. Como he mencionado antes, es fundamental no quedarse en la etapa de repaso mental. Debemos pasar de pensarlo a hacerlo y después hacerlo. Y estas 3 etapas tienen 3 pasos correspondientes que hay que dar para seguir ese proceso. El entrenador de mi amigo, el lanzador de béisbol que repasó mentalmente para contrarrestar la alineación del equipo contrario, aprendió algo cada vez que salió a lanzar al campo. No repitió la misma secuencia de lanzamientos contra cada bateador, ni tampoco contra cada equipo al que se enfrentaba. De hecho, la siguiente vez que lanzó contra el equipo al que consideraba su archienemigo, utilizó lo que había aprendido la vez anterior para realizar un nuevo plan de ataque. Si prestamos atención a una información, la aprendemos. También pidió a su receptor, a su entrenador y a otro lanzador del equipo que le enseñaran algunas cosas y practicaran con él. Este proceso de observación y percepción de uno mismo entra dentro de los dominios del lóbulo frontal. Al acallar todos los demás centros del cerebro, el lóbulo frontal aumenta la agudeza de la capacidad de observación. La autocorrección y el hecho de aprender de nuestros errores nos permitirán hacerlo mejor la próxima vez. Así es como evolucionamos nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras capacidades. Lo maravilloso de salir al campo y demostrar nuestra habilidad o un nuevo aspecto de nuestra personalidad es que recibimos una recompensa inmediata. Y, si somos realmente afortunados, también recibiremos instrucciones adicionales. La recompensa y la instrucción son fundamentales en el proceso de evolución. Siempre que decidimos llevar a cabo un cambio en nuestra vida, aprender una nueva habilidad, adoptar una actitud nueva, enriquecer nuestras creencias o alterar nuestro comportamiento, realizamos una elección consciente. Da igual si esta elección refleja nuestro deseo innato y altruista de ser la mejor persona posible o si nos ha venido impuesta por alguna circunstancia desagradable. Lo que importa es que sabemos que deseamos algo mejor para nosotros mismos. Lo más importante es el yo ideal que creamos. Los cimientos de este modelo están formados por la información que hemos reunido a partir de diferentes fuentes en relación con lo que queremos ser o con lo que queremos cambiar de nosotros mismos. Ten en cuenta que para aprender cualquier cosa es necesario tener conocimientos previos que serán fundamentales para ese aprendizaje. Al nivel más básico, nuestro desarrollo personal está basado en nuestra capacidad para aprender y para adquirir conocimientos. Piensa en el espectro de actividades e información que utilizamos para poder apañárnoslas un día cualquiera y después piensa en la adquisición de ese conocimiento desde una perspectiva a largo plazo, desde la infancia a la edad adulta. Tanto si aprendemos a bailar, como a perder peso, a ser una persona más alegre, a superar la inseguridad o a recortar segundos en una carrera de 5.000 metros contrarreloj, utilizamos un proceso de 3 pasos para alcanzar nuestro objetivo. 1. Conocimiento. 2. Instrucción. 3. Recompensa. La interacción entre el conocimiento y la experiencia. Para ilustrar cómo el conocimiento puede personalizar y alterar una experiencia, pongamos que te muestro un cuadro de nenúfares de Monet. Después de estudiar el lienzo, tú comentas: este cuadro es hermoso. Tienes una experiencia de una obra de Monet. Pero, ¿qué ocurriría si a continuación pongo el lienzo boca abajo y te cuento algunas cosas sobre la vida, la obra y la técnica de Monet? Le gustaba plasmar distintos tipos de luz con colores pastel. Le interesaban en particular la luz del alba y la del atardecer y el aspecto que le daban a la naturaleza. Monet deseaba que las personas que contemplaban sus obras se sintieran motivadas a observar el mundo y la naturaleza de una forma diferente. Se esforzaba mucho por ver las cosas de manera distinta al resto de los mortales. A lo largo de su vida, Monet buscó una conexión entre todas las cosas. Solía decir frases como esta: la glicina y el puente son una misma cosa. También podría contarte que, a medida que envejecía, Monet contrajo cataratas que empezaron a dificultar su visión. Puesto que solo pintaba lo que veía, esas manchas impresionistas características que identifican su obra no son en realidad más que su forma de procesar la información sensorial. Imagina ahora que vuelvo a mostrarte el mismo cuadro de Monet. Tal vez lo mires de forma diferente en base a los nuevos conocimientos que acabas de aprender. Nada de tu entorno ha cambiado. Lo único que ha ocurrido es que has adquirido nuevos conocimientos semánticos y esos conocimientos han alterado la forma en que experimentas su cuadro.
Has establecido unas cuantas conexiones sinápticas importantes que modifican tu percepción personal. Gracias a la interacción del conocimiento y la experiencia, es probable que almacenes tanto los recuerdos semánticos como el recuerdo episódico en tu memoria a largo plazo. Este sencillo ejemplo demuestra lo importante que es nuestra percepción de la realidad. Cuando descubrimos nueva información, acumulamos nuevas experiencias. Estas actualizan las redes neurales de nuestro cerebro, que nos permiten ver, percibir o experimentar la realidad de un modo diferente, ya que tenemos un nuevo nivel mental en el hardware de nuestro cerebro. Hay otro punto a considerar sobre la percepción y el papel que juega en el desarrollo de nuestro cerebro. Tal vez estemos pasando por alto lo que existe en realidad. ¿Recuerdas la descripción que hicimos sobre los catadores de vino? Tanto un experto como un principiante pueden beber de una misma y extraordinaria botella de vino. La mente más desarrollada del catador, con circuitos mucho más optimizados, le permitirá disfrutar de un mayor nivel de realidad. Nosotros también podemos actualizar nuestro cerebro y cuando lo hacemos, perfeccionamos también nuestras experiencias y, por lo tanto, también nuestra percepción de la vida y la realidad. Los conocimientos y su aplicación nos cambian por dentro y cambian también el mundo que nos rodea. Reunir conocimientos sobre nosotros mismos. Lo que más nos interesa en estos momentos es adquirir nuevos conocimientos con un objetivo concreto, como un medio de evolucionar nuestro cerebro y, por extensión, nuestra vida. Hablamos largo y tendido sobre esto en el capítulo 11, de modo que ya sabemos lo importante que es asegurar una base de conocimientos que podamos ampliar. Para llegar a ser una persona paciente, por ejemplo, debemos pensar en la gente que muestra esa cualidad, leer libros sobre el arte de la aceptación y la tolerancia, leer relatos de gente que ha demostrado una extraordinaria capacidad para soportar adversidades. También tenemos que reunir información sobre nosotros mismos y observar cómo reaccionamos en distintas situaciones para poder compararnos con el modelo que estamos creando. Concretemos un poco más. Uno de los deseos que la gente admite con más frecuencia es el de recuperar el autocontrol a fin de perder peso. La primera fase de muchos de los programas para perder peso es aprender cosas sobre la nutrición adecuada, los valores calóricos de los alimentos, el índice de masa corporal, el índice hipoglucémico de algunas comidas, el control de las raciones, cómo y cuándo se debe comer, y centenares de conceptos más. Muchos programas de dieta recomiendan también que llevemos un diario de comidas y anotemos en él todo lo que comemos al día para que veamos cuánto consumimos. Este revelador ejercicio está diseñado para ayudarnos a reunir información sobre nosotros mismos. El conocimiento nos permite ver lo que somos, lo que hacemos y en qué pensamos para compararlo y distinguirlo con lo que queremos llegar a ser, hacer y pensar. Buscar instrucción. Una vez aprendidos los diferentes conceptos, el paso siguiente es recibir todas las enseñanzas posibles de mano de los expertos. Estas pueden ser la forma de preparar la comida, cómo equilibrar la ingesta de los distintos grupos de alimentos, ejercicios rutinarios, etc. Sin la ayuda clave de la instrucción, la mayoría de las dietas o los planes de mejora en cualquier aspecto fracasarán. Podemos buscar información y conocimientos por nuestra cuenta. Pero llegado a cierto punto, nuestro progreso se ralentiza y precisamos la ayuda de alguien con más experiencia que nosotros para pasar al siguiente nivel. La instrucción, generalmente de manos de alguien que ha experimentado lo que nosotros intentamos aprender, nos enseña cómo aplicar los conocimientos. La instrucción nos enseña cómo hacer lo que hemos aprendido intelectualmente. Por ejemplo, conozco a alguien, la llamaré Melissa, que aprendió a tocar la guitarra. Aprendió por su cuenta, y su habilidad para rasgar, puntear y tocar los acordes básicos era sorprendente para alguien que jamás había tomado lecciones. Aunque su progreso inicial fue rápido, la curva de aprendizaje comenzó a estabilizarse con el tiempo. Empezó a sentirse frustrada y a aburrirse, así que buscó a un profesor que pudiera enseñarle a progresar a un ritmo más rápido del que habría conseguido por su cuenta. Uno de los ingredientes clave de la instrucción es que alguien más experimentado que nosotros nos dé las directrices para conseguir los resultados deseados. La instrucción es la etapa de los consejos prácticos. ¿Qué tal lo hago? El papel de la recompensa en el desarrollo del cerebro. Una vez que adquirimos conocimientos y recibimos enseñanzas, obtener recompensas o resultados nos permite saber cómo lo estamos haciendo. Melissa sabía que había cosas que no estaba haciendo bien, pero necesitó los ojos y los oídos de un experto que le señalara sus fallos y la ayudara a encontrar una forma de superarlos. Una recompensa, en el sentido estricto de la palabra, es la respuesta a un acto. En general, puede ser tanto positiva como negativa. Es lo que responde a nuestras preguntas de qué tal lo estoy haciendo.
En algunas ocasiones buscamos nuestra recompensa de manera explícita, formulando esas preguntas tanto a otros como a nosotros mismos. En otras, los agentes del entorno nos proporcionan las recompensas sin que se las pidamos. Por ejemplo, si conducimos de manera errática, el claxon de los demás conductores o las luces de la patrulla de policía que nos indican que paremos nos dirán cómo lo estamos haciendo. Lo ideal sería que pudiéramos vigilar nuestro propio comportamiento, pero no siempre es el caso. Como podría decirse del resto de los aspectos del comportamiento humano, nuestra forma de reaccionar ante las recompensas varía de una persona a otra. Muchos individuos responden mejor a las recompensas negativas que a las positivas. He trabajado con mucha gente que, durante las evaluaciones informales del rendimiento, decía: te agradezco mucho que me hagas cumplidos, pero te aseguro que aprendo más de las críticas que de los halagos. Dime qué debo mejorar. Ya sé que lo estoy haciendo bien. Por el contrario, he trabajado con sujetos que se desmoronaban ante las críticas y necesitaban que sus valoraciones negativas se formularan con mucho tacto. La reacción de las personas ante el momento de aparición de las recompensas también varía. Algunos individuos prefieren recibir una recompensa inmediata. A otros les gusta que las recompensas lleguen un poco más tarde, para que no les pillen con el entusiasmo o el arrebato del momento. Las recompensas inmediatas son a menudo las más beneficiosas, ya que la naturaleza causa-efecto de la acción resulta evidente. Las recompensas de cualquier tipo y procedentes de cualquier aspecto de nuestro entorno inmediato nunca deberían tomarse como algo personal. Solo sirven para ayudarnos a distinguir entre lo que estamos haciendo, aplicando los conocimientos, bien y lo que no. Una de las razones principales por las que muchas dietas no funcionan es que a la mayoría de la gente le gusta recibir recompensas inmediatas. Cuando hablamos del lanzador de béisbol, vimos que él recibía una recompensa inmediata a la hora de su actuación. Para un lanzador, una bola que le pasa zumbando junto a la oreja en una línea rápida hacia el centro del campo tiene un mensaje bastante claro. No hagas ese lanzamiento en particular a esa zona en particular de ese bateador en particular y con ese tanteo en particular nunca más. Para las personas que siguen un régimen, sin embargo, el mecanismo de recompensa no es tan inmediato. Muchos programas incluyen pesajes y medidas de distintas partes del cuerpo para evaluar el progreso. Para las personas que hacen dieta, tal vez lo más importante sea el reconocimiento de sus familiares, amigos y parejas. Estás genial. O estás haciendo ejercicio. O incluso pareces diferente. Esos comentarios suelen tener unos efectos mucho mejores que pesar unos cuantos gramos menos que la semana anterior. Para cualquier persona comprometida que desea cambiar, la recompensa también puede ser el esfuerzo que realiza. Por ejemplo, un individuo que está tratando de cambiar su estilo de vida a lo largo del tiempo puede hacer un cuadro de lo que debería comer a diario en las cantidades apropiadas y el ejercicio que quiere hacer. Al mirar ese cuadro, irá viendo los frutos de sus esfuerzos disciplinados. La recompensa que obtiene al ver el cuadro con los objetivos diarios alcanzados le proporcionará una importante sensación de autosuperación. El hecho de aunar sus objetivos con sus acciones le pone en el buen camino. Muchas veces también recibimos recompensas de nuestro cuerpo basadas en las respuestas físicas a los cambios que estamos realizando. Si logramos perder peso y notamos que nuestra respiración ya no se vuelve tan agitada cuando subimos los 2 tramos de escaleras que llevan a nuestra oficina, esa recompensa interna y la sensación de «me encuentro bastante bien» actúan como una poderosa motivación. La recompensa puede superar la parálisis. En un experimento llevado a cabo en el Departamento de Neurología del Hospital Bellevue, en Nueva York, los investigadores crearon un medio de prueba y recompensa para conseguir que los miembros paralizados de los pacientes de apoplejía volvieran a funcionar. Basándonos en lo que sabemos sobre la capacidad cerebral para aprender y cambiar, ¿cómo sería esto posible? En primer lugar, los sujetos aprendieron cierta información importante sobre las posibilidades de los pacientes con apoplejía y más tarde recibieron instrucción especializada. Después de repasar un nuevo plan en su mente, los pacientes estuvieron listos para vivir una nueva experiencia. Utilizaron su lóbulo frontal para estructurar la nueva información en su cerebro y comenzaron a organizar sus circuitos neuronales en los patrones correspondientes. Luego llegó el momento de llevar los conocimientos a la práctica. Los pacientes comenzaron a prestar atención a las recompensas inmediatas que recibían, a vigilar lo que mostraban las ondas de actividad cerebral. En la fase inicial del experimento, se le pidió a cada sujeto que se concentrara en mover el miembro sano mientras observaba en el monitor los patrones específicos de su actividad cerebral.
Después de repetir este patrón a voluntad gracias a la práctica repetida, en muy poco tiempo los pacientes lograron reproducir con facilidad los mismos patrones mentales en la pantalla solo con sus pensamientos. Cada paciente tomó conciencia del estado mental inconsciente y automático que le permitía mover el miembro sano. Más avanzado el experimento, los sujetos se concentraron en ese patrón de pensamiento sano. Pensaron en ese patrón y tomaron la decisión voluntaria de mover el miembro sano sin moverlo físicamente en realidad. A la larga, aprendieron a transferir el patrón cerebral sano al miembro paralizado. El resultado fue espectacular. El miembro paralizado podía moverse de nuevo. Mediante la recompensa, los pacientes aprendieron a crear con frecuencia el mismo estado mental que provocaba que su cerebro activara la combinación apropiada de redes neurales en el mismo orden y la misma secuencia. Y al hacerlo una y otra vez, ese nuevo nivel mental se convirtió en una actividad rutinaria y familiar. Cada vez que recreaban el patrón cerebral en el monitor les resultaba más fácil hacerlo, ya que la recompensa que recibían les mostraba cuándo realizaban bien la tarea y cuándo no. La recompensa nos ayuda a diferenciar si estamos consiguiendo el nivel mental correcto o no, y eso nos permite avanzar hacia nuestro objetivo. Cuando, a través de las recompensas repetidas, estos sujetos lograron crear el nivel mental de los movimientos sanos y normales, comenzaron a trasladar esa mentalidad al miembro paralizado para que éste se moviera de la misma forma que el sano. Estos pacientes emplearon la misma mentalidad para mover el miembro paralizado que la necesaria para mover el sano, y el cuerpo siempre sigue a la mente. Este fue uno de los primeros experimentos que demuestran que la mente puede influir sobre el cuerpo con la instrucción y las recompensas adecuadas. ¿Necesitas un cambio de actitud? Cuando salimos al mundo para poner en práctica nuestra nueva habilidad, creencia o actitud, damos un paso necesario en nuestra evolución. Es importante resaltar que cuando demostramos nuestras habilidades y recibimos una recompensa, esa recompensa proporciona nuevos conocimientos y enseñanzas que podemos utilizar para perfeccionar o refinar la perspectiva de nuestro objetivo. Si recibimos muchos conocimientos y enseñanzas de manos de expertos y aplicamos esa información de la manera adecuada para provocar un resultado, deberíamos conseguir justo lo que tenemos en mente. Hasta que consigamos cumplir ese objetivo a voluntad de manera repetida, serán necesarias las recompensas que nos permitan perfeccionar o mejorar nuestras acciones. Conseguir el objetivo que pretendemos es la recompensa final que completa la experiencia. Imagina que decides disminuir tu nivel de agresividad. Llevas mucho tiempo mostrando reacciones violentas y quieres convertirte en una persona más tranquila que no estalle con tanta facilidad. Así pues, creas una nueva representación interna de la serenidad y pones en práctica el proceso de repaso mental. Cada día, realizas los ejercicios de repaso, activando y estructurando juntos los nuevos circuitos en tu materia gris mediante la memorización y la reafirmación de la persona que quieres llegar a ser. ¿Notas que has sido capaz de lograr que tu lóbulo frontal silencie a todos los demás centros cerebrales, así que puedes planear y concentrarte en tu objetivo? Así, el cerebro combina y coordina distintas redes neurales de filosofía y experiencia para inventar un nuevo modelo de ser. Cuando termina cada repaso mental, te encuentras en el estado mental deseado. Después de un mes siguiendo estas pautas, sientes que ha llegado el momento de poner tu nueva actitud en práctica. Así que haces una visita a tu madre. Tu madre y tú lleváis enfadados unos cuantos meses. Ella padece unos achaques sin importancia, pero, a juzgar por lo mucho que habla de ellos, cualquiera diría que no le queda más que un mes de vida y que tiene unos dolores insufribles. Cada conversación se convierte en una enumeración de sus penas e infortunios. Has intentado mostrarte comprensivo, pero todo tiene su límite. Después de un mes sin ver a tu madre, vas a visitarla a su casa y se produce una repetición de la misma situación. Ella no te pregunta por ti, ni por tu reciente ascenso, ni nada que tenga que ver con tu familia, tus hermanos o con el resto del mundo. En el pasado, la habrías reprendido por ese comportamiento, pero esta vez te limitas a sentarte y a escuchar, asientes cuando es necesario, te muestras de acuerdo con ella y te marchas una hora después sin haber discutido con ella. Sin embargo, de camino a casa notas que tienes los dientes apretados y que aprietas el volante con fuerza. Cuando abres la puerta, un terrible dolor de cabeza te lleva directo a la cama. ¿Qué tal lo has hecho en realidad? Cuando salimos a poner en práctica nuestra nueva habilidad o capacidad, confiamos en que el entorno nos dé muestras sobre cómo lo estamos haciendo. Tanto si lo queremos como si no, la recompensa del entorno nos informará del estado de la situación. Esto resulta sencillo cuando se trata de mejorar una habilidad física. La primera vez que practiqué snowboard supe, basándome en el número de veces que me caí, perdí el control o no giré lo rápido que quería, si lo estaba haciendo bien o no.
Si el número de palabras que tecleamos por minuto aumenta, sabemos que nuestra capacidad para escribir a máquina está mejorando. Pero, ¿cómo lo sabemos si lo que queremos es mostrarnos menos agresivos? Cuando nuestro objetivo es cambiar un hábito neural indeseado, sustituirlo con un nuevo estado mental y mostrar nuestra nueva actitud de manera automática y natural, si la demostración externa, la recompensa externa, no concuerda con nuestro estado corporal, es que no lo hemos conseguido todavía. En nuestro ejemplo, aunque te has mostrado paciente y controlado con tu madre, te has marchado del lugar en un estado de ira reprimida y frustración. Durante el repaso mental practicaste un ideal no agresivo, pero no practicaste el compasivo. En la visita a tu madre has recibido algunas recompensas positivas con las que puedes trabajar, ya que conseguiste controlar tus impulsos. Sin embargo, no has alcanzado todavía el objetivo deseado. Tu estado interno no concordaba con la manifestación exterior y, por lo tanto, no estabas siendo compasivo. Cuando la manifestación de nuestras conductas modificadas produce la recompensa externa deseada y nuestro estado interno concuerda con ese objetivo, hemos llegado a controlar la mente y el cuerpo, tanto a nivel químico como neurológico. ¿Cómo podemos evaluar con precisión nuestro nuevo estado mental? Debemos reflexionar sobre nosotros mismos para determinar si lo que hemos estado haciendo es congruente con lo que sentimos. Si no lo es, tendremos que insertar un nuevo plan en nuestro repaso mental para que la próxima vez mejoremos tanto nuestros actos como nuestros sentimientos. Facilitación, comportamiento y memoria implícita. Cuando realizamos cualquier acto implícito, manejar la palanca de cambios, hacer punto, abotonarnos la camisa, interpretar el papel de mártir, lo hacemos sin la participación de la mente consciente. Hemos estructurado esos circuitos en el cerebelo y tanto el cerebro como el cuerpo han memorizado esas tareas como si se trataran del parpadeo, de la respiración, de la reparación celular o de la secreción de enzimas digestivas. Cada vez que conjuramos un pensamiento consciente en el neocórtex, se activará un pensamiento inconsciente /recuerdo asociativo /memoria implícita en respuesta a nuestro entorno que provocará que nos sintamos de manera equivalente al estímulo. A este proceso se le denomina a menudo facilitación. Tenemos una respuesta inconsciente ante un estímulo externo que nos hace pensar y actuar de cierta manera, sin siquiera ser conscientes de por qué lo hacemos. La facilitación tiene su origen en el sistema de memoria no declarativa. ¿No has notado nunca que cuando piensas en las flores y recuerdas la imagen de una rosa, las demás flores que has almacenado en tu cerebro parecen activarse también? Este es un ejemplo de facilitación. Los psicólogos utilizan este término por su relación con el cebado de una bomba. Para que un sistema de bombeo funcione con propiedad, debe haber un líquido presente en el sistema a fin de que la bomba pueda sacar más. En términos neurológicos, la facilitación implica la activación de grupos de redes neurales que están rodeadas por y conectadas a otros grupos de redes que contienen conceptos similares. Cuando un grupo se activa, las redes conectadas a él pasarán a la conciencia con más facilidad. La facilitación también hace referencia a un fenómeno que todos hemos experimentado. Cuando compramos un coche nuevo, un Nissan Sentra, por ejemplo, comenzamos a ver muchos más Sentra en la carretera que antes. Cuando entramos en contacto con un suceso o experiencia, percibimos con más intensidad otros estímulos relacionados. Con la facilitación, los estímulos breves y apenas perceptibles provocan la suficiente activación para crear un esquema, una estructura mental sobre algún aspecto del mundo. Los esquemas nos permiten operar en el mundo sin necesidad de un concepto lleno de significado. Por ejemplo, tenemos el esquema mental de una puerta, así que sin importar el tipo de puerta que nos encontremos, la franquearemos. Por desgracia, también tenemos esquemas que son estereotipos, prejuicios o puntos de vista que nos ayudan a entender el mundo. Esa es la razón de que hayamos integrado respuestas inconscientes y reflejas a las circunstancias de nuestro entorno. Muchos hombres afroamericanos, por ejemplo, afirman que cuando entran en un ascensor, notan que las mujeres aferran sus bolsos con más fuerza y que tanto los hombres como las mujeres se apartan a los lados. Si les preguntáramos a los caucasianos por qué adoptan este comportamiento, es probable que no recordaran haberlo hecho o que afirmaran que eso no significa nada, que no es más que una costumbre. La facilitación es la reacción implícita que se produce sin la participación de nuestra percepción consciente. Además de este tipo de reacciones a los estereotipos, mostramos un montón de comportamientos implícitos, recuerdos corporales estructurados, que o bien proceden de nuestra herencia genética o bien hemos creado a través de la repetición. Por ejemplo, nuestro entorno no deja de desencadenar respuestas implícitas.
Tenemos un buen día, pero de repente, un agente irritante, el hijo de un vecino que conduce por las cercanías con la música a todo volumen, desencadena una sucesión de respuestas que echan por tierra nuestro buen humor. ¿Por qué? Pues porque de inmediato recordamos lo mucho que nos enfadamos con ese mismo vecino cuando invitó a todo el barrio a una fiesta en vacaciones, menos a nosotros. A continuación, la ira aumenta cuando se nos viene a la cabeza la imagen de nuestro buzón de correos colgando del poste, una víctima evidente del ataque de un bate de béisbol. De pronto, activamos todos los programas cerebrales que nos dicen lo poco que nos respeta todo el mundo. El que había sido un buen día se vuelve aciago y no sabemos por qué, ya que todo se debe en gran parte a respuestas reflejas inconscientes. Estas funciones que producen lo que generalmente denominamos humor forman parte de nuestro sistema límbico, que actúa como una especie de termostato subconsciente. Puesto que también son sistemas subconscientes, el cuerpo seguirá las órdenes del cerebro, ya que lo hemos entrenado muy bien al respecto. No hace preguntas como, ¿estás seguro, jefe? Se limita a aceptar las órdenes y a seguir las instrucciones de la mente. Cuanto más inconscientes sean nuestros pensamientos, más le permitimos al cuerpo que tome las riendas. Esa es la razón por la que la percepción consciente detiene el proceso. ¿Durante cuánto tiempo al día le permitimos al entorno que nos provoque pensamientos? A eso se refiere exactamente la facilitación. Cuando permitimos que el entorno gobierne nuestros pensamientos, este activa todos los recuerdos asociativos implícitos que hemos estructurado y nosotros ejecutamos esos programas, monólogos interiores, sin ser conscientes de ello. Esto significa que no somos conscientes de la mayor parte del día que pasamos despiertos. Somos esos recuerdos familiares que hemos estructurado a partir de tantos hábitos inconscientes. Si no conseguimos las sustancias químicas a las que nos hemos acostumbrado, una voz de nuestro pasado comienza a activar nuestro cerebro. Después, comenzamos a actuar sin pensar y a crear de forma inconsciente estados de agresividad, depresión, odio e inseguridad. En lo que podría ser un buen ejemplo de facilitación, muchos estudios sugieren que existe una relación entre los homicidios en centros educativos y la exposición continuada a la violencia de los videojuegos. Aunque es difícil de demostrar, esos juegos, junto con otros muchos factores, podrían contribuir a facilitar en determinados jóvenes en peligro la perpetración de acciones violentas que bien podrían ser demostraciones inconscientes de agresividad. 5. La publicidad es un mecanismo de facilitación clave. Muchas veces, un pensamiento inconsciente estimula un circuito que se activa como resultado de los numerosos y repetitivos anuncios publicitarios que vemos en televisión. Sintonizamos con programas mentales que hacen hincapié en la enfermedad, en los sentimientos de necesidad o en la separación del yo. Como resultado del repaso mental que conlleva ver tanta publicidad, dado que hemos practicado mentalmente esos sentimientos y le hemos dado instrucciones al cuerpo para que los manifieste a la perfección, nos damos cuenta de que necesitamos la receta para un nuevo fármaco que cura una enfermedad que ahora estamos seguros de padecer, o de que nuestro viejo coche nos resulta insuficiente y tenemos que cambiarlo. Todo esto ocurre con escasa participación consciente. Todos respondemos de manera inconsciente a las señales de nuestro entorno que se corresponden con nuestras limitaciones sociales y personales. ¿De verdad tenemos libre albedrío? Lo más destacable es que permitimos que este proceso de condicionamiento inconsciente provoque el estado presente, y tal vez triste, de nuestra existencia. Cuando vivimos en base a nuestros recuerdos inconscientes pasados, facilitamos lo que es más familiar para nosotros. A decir verdad, cuanto más rutinarios nos volvemos, más controlados estamos por el entorno, por nuestros recuerdos asociativos y por nuestras creencias sociales inconscientes. Ser fácil significa estar controlado inconscientemente por el mundo exterior y comportarnos en consonancia. Devolverle la pelota a la facilitación. Romper con la rutina, ya sea con un viaje de 2 semanas o con cualquier otra alteración en nuestra vida diaria, puede ocasionar en ocasiones un cambio de perspectiva. La mayoría de la gente que se va de vacaciones puede atestiguar que cuando se encuentra fuera de su entorno habitual tiene un mayor sentido de la perspectiva. Viajar a nuestro interior mediante el repaso mental nos proporciona ese tipo de alteración de la perspectiva necesario para evolucionar nuestro cerebro y nuestro comportamiento. Cuando el repaso dura lo suficiente, provocaremos un cambio más profundo en un lugar más profundo de la conciencia. Al igual que la facilitación nos permite ver más coches como el que nos acabamos de comprar, si nos concentramos en ser una persona más agradecida durante nuestro repaso mental, no solo nos daremos cuenta de que hay muchas por las que deberíamos sentirnos agradecidos, sino que también presenciaremos muchos más actos de gratitud de los que podemos incorporar en nuestro ideal.
Cuando cambiamos nuestra percepción implícita negativa, que el mundo es injusto de por sí, por una mejor, me merezco cosas buenas y las tengo a mi alrededor, pasamos de ver las cosas de manera inconsciente, que en base a nuestros recuerdos y experiencias, a verlas de manera consciente. Cuando elegimos voluntariamente concentrar nuestra atención para analizar cualidades más evolucionadas, pasamos de una perspectiva del mundo implícita e inconsciente a una percepción explícita. Con la práctica constante a esta nueva actitud, transformaremos este nuevo estado mental en un recuerdo implícito. Podemos utilizar en beneficio propio la idea de que una señal inconsciente activa nuestro sistema implícito. El repaso mental funciona como un mecanismo de autofacilitación. Por ejemplo, si trabajamos en la creación de un modelo ideal de mesura y paciencia, cuando nos sentamos a solas esa noción de nosotros mismos se vuelve más real que ninguna otra cosa del entorno. Así pues, el espacio y el tiempo desaparecen, y nuestra identidad y las experiencias pasadas como persona agresiva e impaciente también se desvanecen. Si ese pensamiento de la nueva versión de nosotros mismos se vuelve real para nosotros, habremos facilitado otro tipo de sucesión de efectos en cascada mucho más positivo. La facilitación conseguirá que seamos tolerantes, en lugar de permitir que el entorno nos lleve a pensar y a actuar según hábitos neurológicos inconscientes. Puesto que la facilitación activa circuitos que provocan que nos comportemos de cierta manera, podemos facilitar que nuestro cerebro funcione según nuestro ideal. En lugar de hundirnos en la miseria, podemos remontar el vuelo. De esta forma, demostraremos que es posible cambiar, que podemos desconectarnos del entorno y de las influencias colectivas que nos han dado vida. Cuando repasamos mentalmente, facilitamos el cerebro para que nos ayude a ser una de las causas de nuestro entorno, en lugar de sufrir sus efectos. Y la evolución consiste en ser más grande que el entorno. Volvamos al ejemplo del coche con la música a todo volumen que desencadenó nuestra guerra interna con los vecinos. Podemos cambiar nuestra percepción de los sucesos si hemos estado haciendo el tipo de repaso mental que hemos comentado y hemos entrenado nuestro lóbulo frontal para que silencie el resto de los centros que, en nuestro ejemplo, provocan disturbios en el cerebro. En lugar de pensar, ese maldito crío va con el coche de un lado a otro de la calle solo para cablearme, lo que haríamos sería o bien ignorar la información sensorial, o bien pensar, Mark debe de ir de camino al trabajo. En vez de pensar, rompieron mi buzón. Todo el mundo me odia, pensaríamos, hay actos estúpidos y violentos por todos lados. Debería alegrarme de que no haya sido nada peor. Ese cambio en la percepción comenzará como explícito y llegará a convertirse en implícito. En realidad, llevamos repasando todos esos estados de ser negativos y manifestándolos toda nuestra vida. Nuestros pensamientos y comportamientos inconscientes son los que estipulan lo que debemos creer y cómo debemos comportarnos. ¿Por qué nos concentramos en un pequeño estímulo irritante hasta el punto de crear toda una red de infelicidad, frustración y ansiedad? Vamos al supermercado y, justo cuando nos acercamos a la fila más corta, el cajero dice que la persona que está delante de nosotros será la última a la que atienda. Todas las demás filas están abarrotadas de gente. Solo llevamos 15 artículos, y estamos en la caja rápida. Está claro que la persona que tenemos delante sobrepasa con mucho el límite de artículos. Otra vez esa conspiración, los que juegan según las reglas se joroban al final. Y ahora, por culpa del capullo de delante y de ese estúpido cajero que seguramente no sabe ni contar hasta 15, tendremos que ponernos en una de las otras filas a esperar. La letanía sigue y sigue en nuestra cabeza. La realidad siempre supera a la percepción, y parece que la mente contribuye a ello. Lo que no llegamos a entender es que el cerebro no discrimina entre los pensamientos a nivel neurológico. No cuesta más esfuerzo crear un pensamiento positivo que uno negativo. Las actitudes no son más que simples agrupaciones de redes neurales relacionadas, y las asociaciones positivas son tan fáciles de construir como las negativas. Utilizo los términos positivo y negativo para diferenciar las acciones, los comportamientos, las actitudes y los pensamientos que nos sirven de ayuda de los que no. Con todo, hay muy poca gente que construya las positivas. Pocas personas llegan a la conclusión de que al igual que nos creamos el hábito de estar deprimidos, furiosos, malhumorados, agobiados o llenos de odio, podemos sentirnos felices, alegres, satisfechos y animados. Tomamos los estados de ánimo que hemos heredado de nuestros padres y demás ancestros y los reproducimos. Y luego los reforzamos en base a nuestras experiencias previas. Las evidencias científicas muestran que el cerebro es tan cambiante como las palabras que escribimos en nuestro procesador de texto. Lo irónico de todo esto es que la forma de salir del embrollo que nos hemos creado implica utilizar las mismas herramientas que usamos para enredarnos. No nos hace falta un simple giro del destino para escribir un final feliz en la historia de nuestra vida.
Lo único que necesitamos es mirar las cosas desde una perspectiva ligeramente diferente. Todo lo que llegaremos a saber está basado en lo que percibimos. Lo que percibimos es la base de lo que experimentamos, junto con las herramientas de interpretación que heredamos y utilizamos una y otra vez. Percibimos que el mundo está lleno de negatividad porque nos hemos entrenado para buscarla y a la larga nos convertimos en su reflejo. Colin Blakemore y Grant Cooper, del Laboratorio Psicológico de Cambridge, llevaron a cabo un experimento en gatos que arrojó un poco de luz sobre esta pregunta acerca de cómo y qué percibimos. Los investigadores separaron a los gatitos en dos grupos. El primer grupo fue criado en una habitación estampada con líneas horizontales. El segundo grupo se crió en una habitación con líneas verticales. Dado que los gatitos se colocaron en estos entornos en una etapa crítica del desarrollo de su aparato sensorial y dado que se vieron expuestos tan solo a un tipo de rayas, sus receptores visuales eran limitados. Los llamados gatos horizontales eran incapaces de percibir objetos verticales. Cuando se colocaba una silla en su entorno, los gatos chocaban contra las patas como si no estuvieran allí. Los gatos verticales no percibían objetos horizontales, de manera que cuando se colocaba un tablero de mesa en su entorno, evitaban subirse encima o se alejaban del borde. Así pues, somos capaces de percibir solo aquello para lo que nuestro cerebro se ha organizado. ¿Sería posible, por ejemplo, que nuestro cerebro se hubiera organizado para percibir las injusticias cometidas contra nosotros? Podría haber ocurrido esto porque lo hemos heredado de nuestros padres y después, mientras crecíamos, ellos han reforzado constantemente esa manía persecutoria y las constantes injusticias de la vida. De ser así, entonces no seríamos capaces de percibir la situación contraria. Careceríamos de receptores para la justicia y, sin importar lo que hiciéramos, solo percibiríamos las situaciones como injustas. Está claro que nuestra forma de percibir y reaccionar al ambiente está estrechamente ligada a nuestros hábitos y al estado mental a un nivel no declarativo. Remisión. Segunda parte. No todo el mundo se rinde a los prejuicios perceptivos autoimpuestos o automotivados. Y lo vimos claramente en el capítulo 2, con esa gente que se curaba de su enfermedad. Como recordarás, el pronóstico para cada uno de ellos no era muy bueno. Podrían haberse echado atrás y ejecutar todos los programas estructurados en su cerebro, pero en cambio, eligieron creer en un grupo distinto de realidades de las que cree la mayor parte de la gente en su situación. Creyeron, por ejemplo, en la inteligencia innata que habita en su cuerpo, la que les da vida y posee el poder de la curación. Además, estaban firmemente convencidos de que nuestros pensamientos son reales y pueden tener una influencia directa sobre el cuerpo. También creían que todos tenemos la capacidad de reinventarnos a nosotros mismos. Cuando prestaron atención a lo que ocurría en su interior, adquirieron la capacidad de concentrarse con tanta intensidad que el tiempo y el espacio parecían desvanecerse. Como resultado, fueron capaces de utilizar su mente para trabajar de forma muy similar a como hemos visto en el repaso mental. Usaron los conocimientos, la instrucción y las recompensas para conseguir la curación de una amplia variedad de enfermedades y dolencias. Construyeron un paradigma de ellos mismos como personas sanas y mantuvieron esa imagen idealizada en su lóbulo frontal con una intensidad y una concentración que, literalmente, los curó. Ya hemos hablado mucho sobre el cambio en los capítulos anteriores, y este modelo debería ayudarte a entender cómo es posible el cambio. Cambiar es conseguir una nueva mente independiente del cuerpo y del entorno, y entrenar al cuerpo para seguir esa nueva dirección. Cuando el cuerpo ha sido entrenado, a través de las acciones y experiencias repetitivas, para convertirse en la mente, se necesita toda nuestra fuerza de voluntad para impedir que la mente corporal condicionada nos controle. Cambiar es romper el condicionamiento físico y mental de ser nosotros mismos, es decir, lo que hacemos y pensamos una y otra vez. Si, a través de nuestra mente consciente, logramos modificar nuestras acciones diarias regulares e inconscientes las veces suficientes, orientaremos el cuerpo hacia una nueva experiencia de nosotros mismos y de nuestra realidad. Cuando aprendemos algo nuevo y deseamos ponerlo en práctica, debemos tomar el control de las acciones rutinarias de la mente corporal y utilizar la mente consciente como si se tratara de una brújula. Con los conocimientos apropiados, la instrucción y las recompensas, podemos reemplazar esos viejos patrones de pensamiento, actos y forma de ser con otros nuevos, y desarrollar nuestro cerebro mediante la creación de nuevas conexiones sinápticas y la reestructuración de los circuitos neuronales. Después, la misma mente subconsciente que mantiene los latidos de nuestro corazón nos llevará hacia un nuevo futuro. De inexperto a experto. Para aprender cualquier cosa nueva y llegar a dominarla con maestría, seguimos los siguientes 4 pasos básicos. 1.
Al principio somos inexpertos inconscientes. Ni siquiera sabemos que no lo sabemos. 2. A medida que aprendemos y tomamos conciencia de lo que queremos, nos convertimos en inexpertos conscientes. 3. Cuando iniciamos el proceso de demostración o manifestación, el hacer, si aplicamos lo que hemos aprendido, a la larga llegaremos a ser expertos conscientes. En otras palabras, podremos realizar la acción con cierto esfuerzo consciente por nuestra parte. 4. Si vamos más allá, si continuamos aplicando nuestra percepción consciente a lo que demostramos y logramos llevar a cabo con éxito la acción de forma repetida, nos convertiremos en expertos inconscientes. Aquí es donde queremos llegar cuando iniciamos el proceso de cambio. Echa un vistazo a la figura 12.3 para examinar el cuadro del desarrollo de habilidades. Ya mencioné el snowboard de pasada cuando describí el aprendizaje de una nueva habilidad. Hace unos años, decidí aprender a hacer snowboard. Por aquel entonces era un inexperto inconsciente. Una vez que decidí que quería aprender a hacerlo, pasé al territorio del inexperto consciente. Sabía que no sabía hacer snowboard. Mediante el proceso de instrucción, en el que conseguí conocimientos prácticos sobre esta actividad y apliqué esos conocimientos mientras la practicaba, pasé a ser un experto consciente. Era capaz de realizar esa actividad con un esfuerzo consciente. En otras palabras, tenía que pensar cada segundo en lo que estaba haciendo para seguir en pie y mantener el control mientras me deslizaba cuesta abajo. Debía ser consciente de lo que hacía a cada instante y cuando perdía la concentración el resultado era bastante doloroso. Esta fórmula se aplica a todas las nuevas habilidades que aprendemos, tanto si se trata de un deporte como de una actitud, una cualidad o una hazaña sobrenatural. Dominar cualquier cosa es crear un recuerdo implícito y hacer que parezca sencillo. Con el tiempo, la práctica y menos caídas, pude deslizarme colina abajo sin tener que recordar a cada paso las lecciones que había aprendido sobre cómo hacer snowboard. Después, mi cuerpo se relajó lo bastante como para ejecutar los movimientos de una forma sencilla y sin mucho esfuerzo. Comencé a pensar menos y permití que mi cuerpo recordara qué debía hacer. Una vez que llegué al punto en el que no tenía que pensar en lo que hacía y me limitaba a hacerlo sin más, me adentré en la etapa de experto inconsciente. De pensar, hacer y hacer. Mientras investigaba para este libro, una de las personas a las que entrevisté me dijo que había sufrido episodios depresivos incapacitantes desde la adolescencia hasta finales de la veintena. Esto me sorprendió, ya que jamás me habría podido imaginar que el optimista, compasivo y espontáneo Larry hubiera tenido un historial depresivo. Al igual que mucha gente con depresión, él era un buen actor. La mayoría de sus colegas de la empresa de diseño en la que trabajaba nunca se imaginaron que Larry guardaba un secreto. A menudo se quedaba hasta tarde con el pretexto de trabajar, pero en realidad temía volver a un apartamento vacío. Durante los fines de semana, Larry evitaba de forma deliberada cualquier tipo de contacto humano, ya que las conversaciones sociales comunes y corrientes le recordaban que carecía de relaciones emocionales íntimas. Así pues, se convirtió en un miembro de lo que él llamaba la patrulla del amanecer. Los domingos por la mañana, se levantaba antes de las 6 de la mañana para hacer las compras del fin de semana. Había adoptado esa costumbre porque, tras la dolorosa ruptura de la larga relación que había mantenido, se le saltaban las lágrimas cada vez que se paseaba por los estantes del supermercado, atormentado por los recuerdos de los momentos en los que iba de compras con su pareja. Después del fracaso de su matrimonio, se vino abajo y dejó de ir al trabajo para quedarse todo el día en la cama. Su apartamento comenzó a llenarse de basura. Más tarde, un psiquiatra diagnosticó su problema y sugirió un tratamiento antidepresivo que Larry declinó. Tan solo unos meses después del diagnóstico se sentía mejor que nunca en toda su vida. Me dijo que cuando descubrió que lo que le causaba ese extraño humor sombrío era de naturaleza bioquímica y no se trataba de ninguna maldición heredada, sus padres eran enfermos de depresión no diagnosticada que no mantenían ningún tipo de relación emocional con Larry ni con sus hermanos, se sintió enormemente aliviado. Una vez que consiguió ponerle un nombre a lo que ocurría en su vida, pudo trazar un plan para superarlo. Larry siguió cierta disciplina mental para su transformación personal. Leyó bastante sobre la depresión, sus causas y sus tratamientos. Incluso llegó a hojear algunos textos de autoayuda. Sin embargo, en lugar de pensar en cómo controlar el funcionamiento de sus inhibidores de la recaptación de serotonina, comenzó a pensar en la persona en la que quería convertirse. Creó un catálogo mental de situaciones y sucesos en función de su pasado y de lo que había observado que llamó felicidad. A continuación, Larry creó un ideal de personalidad y de lo que quería en su vida. Fue sencillo encontrar la motivación necesaria para unir las piezas de esta criatura que estaba fabricando al estilo Frankenstein.
Había admirado durante toda su vida a esas personas que parecen pasar los días inmersas en actividades sociales. De una persona tomó el sentido del humor, de otra, la destreza social que le permitía decir siempre lo correcto, de otra, el aplomo que jamás se desviaba hacia la arrogancia. Cuando ensambló todas estas partes de los donantes reales, comenzó a pensar, hizo un montón de deberes en casa viendo la tele y películas e imaginándose cómo se comportaría el nuevo Larry, cómo quedaría su nueva personalidad con todas esas partes integradas. Larry se situó mentalmente en distintas situaciones, tanto reales como imaginarias, para practicar los comportamientos que debía cambiar. Ya tenía una buena colección de habilidades. Su vida profesional era una buena plataforma desde la que empezar a construir. El hecho de que Larry no fuera capaz de transferir esas capacidades a su vida social fue uno de los síntomas principales de su forma particular de depresión. Se dio cuenta de que había dos Larry diferentes. Durante mucho tiempo, cuando estaba en algún acto social, se había preguntado, ¿qué haría el Larry del trabajo? Una vez que ensambló todos esos conocimientos, gran parte de ellos semánticos, salió a la calle para demostrar lo que había aprendido y repasado. De manera intuitiva, Larry comprendió que debía cambiar algunas de sus actividades habituales. Una de las primeras cosas que hizo fue obligarse a ir de compras después del trabajo los domingos a mediodía. También practicó cómo ser feliz durante los fines de semana. Con el tiempo, llegó a ser capaz de salir de su apartamento siempre que quería o cada vez que comenzaba a sentirse demasiado cómodo con su vieja rutina. Al final, cuando iba al supermercado a dar un paseo en bicicleta por el vecindario, se dio cuenta de que la gente le sonreía y pudo devolver la sonrisa. Además de asistir a clases de karate, Larry se planteó el reto de acudir a clases en un teatro local de improvisación. No tenía intención de actuar nunca, aun cuando el proyecto final de la clase era participar en un espectáculo, pero quería poder pensar y reaccionar con más rapidez. En un principio, respondía más en la cabeza que en voz alta durante las clases y ejercicios, pero su aplomo fue aumentando y salió de su capullo de una forma que ni él mismo habría imaginado.